Buenos días, bienvenidos a la octava alborada de nuestra serie Lo que necesito hoy. Hoy ya cerramos el primer mes de esta serie y antes de pasar para el segundo vamos a parar para tocar algo muy profundo, porque no alcanza solamente con que nosotros hablemos a Dios. Hay que aprender también a escuchar la voz. Hablamos de empezar bien, hablamos de descansar, de paz mental, de fuerza, de sabiduría, de paciencia, de enfoque. Y todo eso necesita una cosa más: aprender a escuchar a Dios cuando Él habla. Hoy le ponemos nombre a una necesidad que muy pocos saben pedir o saben orar por eso, pero una necesidad que todos tenemos. Necesito aprender a escuchar. Quiero contar algo y te pido que lo recibas con atención, porque acá hay una verdad que tenemos que dejar bien clara desde el inicio, bien claro desde el arranque, y es que Dios habla. Dios no es un Dios mudo, Dios no es un Dios silencioso, no es un Dios distante, lejano, que se quedó callado desde los tiempos bíblicos. Dios sigue hablando el día de hoy, a vos, a mí, a su iglesia. Y cuando Dios habla claro. El problema no es de Dios, es nuestro. Vivimos en un tiempo, en una época donde todo el mundo te habla. Te habla el teléfono, el celular, apenas lo agarras. Te hablan las noticias todo el tiempo, tal vez hasta contándote tragedias. Te habla la familia con sus problemas, con sus expectativas. Te habla el trabajo con exigencias. Te hablan las redes mostrándote lo que tenés que pensar, comer, opinar. Te habla tu propia cabeza con esa voz interior que te repite lo que escuchas toda la semana. Y en medio de tantas voces, en medio de tanto, muchos perdimos el oído. Pasa algo y no sabes qué hacer. Vas a orar, pero al ratito ya estás escuchando un consejo de alguien más, un consejo de un amigo, una opinión en una red social, una idea que te tiraron por ahí, que te tiró un familiar, una crítica de tu jefe. Y vos quedás ahí en el medio, mareado, desorientado, sin saber qué hacer. Pero ojo ahí, Dios estuvo hablando todo el tiempo. No es que se quedó callado, es que vos no lo escuchaste porque había demasiado ruido, o incluso hasta confundiste su voz porque había demasiado ruido. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vos pudiste decir con total seguridad, total certeza: Dios me habló? ¿Cuándo fue la última vez? Porque muchas veces decimos Dios me habló para justificar un deseo, para justificar algo que nosotros queremos. Pero realmente, con seguridad, con certeza, sin miedo a equivocarte, ¿cuándo fue la última vez que vos pudiste decir Dios me habló? No te estoy preguntando si tuviste una visión, ni siquiera si escuchaste una voz audible.
Te estoy preguntando, en los últimos días, en las últimas semanas, o incluso en los últimos meses, hubo un momento donde podés decir con claridad, esto me lo está diciendo Dios. Para muchos la respuesta va a ser hace mucho, o ni me acuerdo, o no tengo seguridad, dice fue Dios. Y eso no es porque Dios, repito, eso no es porque Dios haya dejado de hablar. Dios sigue hablando. Es nuestro oído el que se acostumbró al ruido. Pensarlo así, si vos estás en una fiesta con música fuerte, con cientos de personas hablando al mismo tiempo, y alguien del otro lado te dice algo en voz baja, no lo vas a escuchar, aunque esa persona está hablando. Y no lo vas a escuchar, no porque esté en silencio, esa persona que está hablando, sino porque hay demasiado ruido en el ambiente. Tu vida espiritual muchas veces es esa fiesta. Y Dios muchas veces, por no decir todas, está hablando. Y para escucharlo hay que bajar el volumen de todo lo demás. Entonces hoy ponemos un nombre exacto a lo que necesitamos para este día. Ya dijimos, no es necesito que Dios me hable. Dios ya está hablando. Ni siquiera es necesito que Dios me hable fuerte, porque Dios habla como Él tiene que hablar. Lo que necesitamos hoy es esto. Necesito aprender a escuchar. Necesito afinar mi oído espiritual. Necesito bajar el volumen del ruido de todo lo demás para oír lo que Dios ya me está diciendo. Necesito desarrollar esa sensibilidad para reconocer su voz de entre todas las otras. Esa es la necesidad de hoy. Y fíjate algo, que quede algo bien en claro, que la necesidad no la tiene Dios. La necesidad la tenemos nosotros. Abrí tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Una de las escenas tal vez más hermosas de toda la Biblia, donde nos muestra al profeta agotado, agobiado, cansado, derrotado, sintiéndose derrotado, escondido en una cueva, y Dios se le aparece de una manera totalmente inesperada. Dice así la palabra: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña, le dijo el Señor. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mira este pasaje con atención. Es uno de los importantes para entender cómo Dios habla.
y cómo nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Elías estaba en el peor momento de su vida. Acababa de ganar una batalla espiritual gigante contra los profetas de Baal. Pero después, en vez de descansar, vino Jezabel y lo amenazó de muerte. Y Elías, el mismo profeta que había llamado fuego del cielo, se quebró. Salió corriendo, se metió en el desierto, se fue a la cueva, le pidió a Dios morirse. Y es ahí en ese momento de bajón, en ese momento de estar en el piso, donde Dios viene a hablarle. Pero mira cómo viene Dios. Es clave eso. ¿Ves qué pasa? Que el Señor quiere enseñarnos 3 cosas hoy. Mira lo que pasa primero. Hay un viento tremendo, tan fuerte que rompe rocas. Si vos hubieras estado ahí, ¿qué hubieras pensado? Este es Dios. Tiene que ser Él. ¡Qué poder! Pero el texto dice, el Señor no estaba en el viento. Después viene un terremoto. La tierra se mueve, la montaña tiembla. Imagínate cómo estaba en la cueva. Y otra vez podemos pensar, ahora sí, es Dios hablando, tiene que ser. Pero el texto dice, el Señor tampoco estaba en el terreno. Después el incendio, después el fuego, llamas, calor, un espectáculo tremendo. Otra vez uno diría, bueno, ahora tiene que estar ahí, ahora seguro. Y otra vez el texto dice, el Señor tampoco estaba en el fuego. 3 veces, hermano, 3 veces, hermana. 3 veces lo más obvio, lo más espectacular, lo más resonante, lo más impresionante. Y Dios no estaba ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos cristianos vivimos buscando a Dios donde nosotros queremos que esté, no donde Él decidió hablar. Buscamos a Dios en el viento del entusiasmo de un culto, y a veces está ahí. No te digo que no esté, a veces está, pero a veces Dios no te está hablando solamente ahí. Buscamos a Dios en el terremoto, en la crisis, en el problema. Pensamos, si pasa algo grande, ahí Dios me va a hablar. Y a veces sí, pero a veces Dios no quiere hablarte ahí. Buscamos a Dios en el fuego. Y a veces Dios, pero a veces Dios no quiere hablarte ahí. El problema no es Dios. El problema es que nosotros queremos definir cómo y cuándo Dios nos tiene que hablar. Y peor todavía, cuando vos solo buscas a Dios en lo espectacular, te perdés de las mayorías de las veces que Dios está hablando. Porque la mayoría de las veces que Dios habla, lo hace en lo cotidiano, lo hacen todos los días, en todo momento. Hay personas que llevan años esperando una señal grande, una señal espectacular de Dios. Una visión, un sueño, una palabra audible, un cartel de neón. Algo que no deje duda. Y mientras esperan eso, no escuchan los 100
cientos y miles de susurros de Dios que le llegan todos los días. Aprender a escuchar empieza por dejar la idea de cómo Dios tiene que hablar y empezar a prestar atención a cómo Él elige hablar. Dios no siempre grita, a veces susurra. Mira qué más, mira lo que vino después del fuego, el suave susurro de una brisa apacible. En otras traducciones dice un silencio suave y delicado, o un murmullo suave. Ahí estaba Dios, en lo callado, en lo suave, en lo tranquilo, en lo calmo. Dios habló igual de fuerte y de claro que siempre. Lo que cambió fue la forma. Dios no susurró porque tenía menos para decirle a él. Dios susurró porque Elías necesitaba aprender a escuchar de otra forma. ¿Y sabes qué significa esto para nosotros? ¿Sabes qué significa esto para vos, para mí? Significa que si quiero escuchar a Dios, tengo que aprender a estar en silencio. Y eso, hoy, lo más difícil. Porque vivimos llenos de ruidos. Ruidos afuera, pero ruidos adentro. Me encanta cómo Jesús dice, cierra la puerta para hablar con Él. Cierra la puerta, pone una separación entre vos y todo el ruido. Hoy hay ruido en todos lados, voces en todos lados. Tenés ruido cuando caminas, ¿sí? Cuando usas audífono, ¿no? A uno haciendo ya, ahora todos usan audífono. Ruido cuando estás solo porque agarras tu teléfono. Ruidos hasta cuando te bañas porque por ahí estás pensando y no para la cabeza. Cuando vas a orar llevas todo ese ruido a la oración. Y entonces oras con ruido. Hablas con ruido. Y querés que Dios te conteste. Pero no haces silencio donde puedas escuchar la voz de Dios. La oración no es solamente yo hablando, también escuchar es hacer silencio, es permitir que Dios hable. Piensa en cualquier conversación que tenés con cualquier persona, cualquier conversación que tenés con tu amigo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Piensa con cualquier persona de las conversaciones que tenés. Si vos hablas los 30 minutos seguidos que te juntaste a tomar un café con tu amigo y sin dejar que tu amigo te conteste, ¿es una conversación? No, es un monólogo. Y mucha gente trata a Dios de la misma forma. Hablan, hablan, hablan y se levantan ya del lugar de oración y dicen, bueno, ya está, ya hablé con Dios. Y nunca le dieron el espacio al oído para escuchar lo que Dios estaba diciendo. Para escuchar el susurro, uno tiene que callarse.
3 minutos de silencio, 5, 10, sin teléfono, sin música, sin nada. Solo vos y el Señor. Pregúntale, Señor, ¿qué me querés decir hoy? Señor, ¿qué me querés hablar hoy? Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? Y después escuchar. Presta atención a lo que viene, ese versículo que se te queda en la cabeza, a esa convicción, es de por acá, por allá. Dios no necesita hablar más fuerte. Yo necesito hacer más silencio. Y la tercera cosa, mira lo que dice al final del pasaje. Cuando Elías escucha el susurro, sale de la cueva y entonces escucha una voz que le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Hay dos cosas en esa pregunta. Dios lo llama por su nombre. Le dice a Elías. Él no le dice, ¿qué haces aquí, profeta? O como decimos en mi país, che, ¿qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? ¿Tú qué haces aquí? Cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? Elías. Dios lo llama por su nombre. Cuando Dios te habla, te conoce. Cuando Dios te habla por tu nombre. Sabe quién sos. Sabe dónde estás. Sabe de dónde venís y hacia dónde vas. Sabe lo que estás viviendo. Dios te conoce. Dios no es un horóscopo que vos lees en algún lado, que podría aplicarse a cualquiera. Dios te está hablando a vos, te está hablando por tu nombre, porque Dios te conoce. Dios no es una galletita de la fortuna. Dios te habla por tu nombre. Es cuando llega esa palabra que parece hecha a tu medida, que toque exactamente la situación que estás viviendo, que conoce cada detalle preciso en tu corazón que nadie más conoce. Ese es Dios. Porque Dios habla de forma personal, te llama por tu nombre. ¿Qué haces aquí, Elías? Y la segunda cosa es que con esta pregunta Dios invita a mover. Esa pregunta no es para que Elías le conteste y le dé un reporte a Dios. Dios ya sabe qué estaba haciendo Elías ahí. Dios ya sabe eso. Dios ni necesita siquiera preguntar para saber lo que estaba haciendo Elías en la cueva. La pregunta es para que Elías se dé cuenta de dónde está. Es para que se mueva, es para que se ponga en acción, para que salga de la cueva. Hermano, hermana, cuando Dios te habla, la palabra de Dios te lleva a algún lugar. La voz de Dios no es información para guardar. La voz de Dios es dirección, es para moverte. Si vos escuchás algo que decís, Dios me habló, y esa palabra no te lleva a hacer nada diferente, no te lleva a hacer nada distinto, no te lleva a cambiar nada, quizá no era Dios. Quizá era Dios, todavía no terminaste de obedecer lo que el Señor tiene para vos. La palabra de Dios siempre produce movimiento. A veces hacia adentro, cambiar una actitud, soltar un pecado, perdonar a alguien.
Pero a veces es externo, ¿no? Hacia afuera. Hablar con una persona, tomar una decisión, dar un paso de fe. Pero siempre, siempre, la palabra de Dios produce movimiento. Y acá quiero dejar algo importante para aquellos que están aprendiendo a escuchar a Dios. Una buena manera de saber si lo que escuchaste de Dios es preguntarte: ¿me llama por mi nombre? ¿Esto me llama por mi nombre? ¿Me invita a moverme hacia algo distinto? Si la respuesta es sí, escúchalo. Porque Dios habla de forma personal y cuando habla, produce movimiento. Quiero orar por vos. Señor Jesús, vos hablas, vos seguís hablando claro y constante. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces te culpamos a vos por nuestro silencio, cuando el problema somos nosotros. Vivimos demasiado llenos de ruido, cargados de ruido. Señor, enséñanos a hacer silencio, enséñanos a escucharte, enséñanos a reconocer tu voz entre todas las otras. Háblanos hoy, como vos quieras hablar. Danos, Señor, oído sensible para escucharte. Danos hoy, Señor, ese oído sensible a tu voz. Señor, háblanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios habla claro. Para escuchar un susurro hay que bajar el volumen de tu hablar. Baja tu volumen hoy y vas a escuchar a Dios.